Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al Ateneo de Madrid, a este acto organizado por la Agrupación Especial para el Estudio de las Religiones. Es un verdadero placer para la Docta Casa y para esta agrupación pues haber servido de plataforma, diría yo, para poder presenciar un acto singular en Madrid, una verdadera primicia. Tengo entendido que en Barcelona han tenido ya oportunidad de visionarlo en diferentes ámbitos, pero es la primera vez que se va a proyectar en Madrid, además en un contexto muy significativo, y es que estamos conmemorando el primer centenario de la Unión Evangélica Bautista de España y de la Facultad de Teología Evangélica Bautista aquí en Madrid, por un lado. Por lo tanto es un marco también conmemorativo. Dice el Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de ellos, ¿no? Así que hay tiempo, desde luego, altamente significativo cuando se saben rescatar esos momentos. Por otra parte, también es coincidencia que este sea el primer acto de una actividad nueva que hemos comenzado en esta agrupación, que es el Foro Interdisciplinar para el Diálogo Interreligioso. Nuestra pretensión como agrupación constituida mayoritariamente por doctores en ciencias de las religiones de la Universidad Complutense, pues nuestra pretensión desde la perspectiva académica, como no puede ser de otra manera, pues es servir también de plataforma de comprensión, de comunicación, incluso de colaboración en un momento determinado en esto que se ha dado en llamar la possecularidad. Así que esas dos coincidencias sirven también de significación para este acto. Queremos significar que el secretario ejecutivo de la Unión Evangélica Bautista de España, don Daniel Bañuls, ha justificado su ausencia porque en este momento tiene también una reunión y, por lo tanto, aunque ha participado intensamente en la preparación de este acto, pues no podemos contar con su presencia por los motivos que he dicho. Tenemos con nosotros a doña Inés Mazarrasa, directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, a la que damos nuestra más cordial bienvenida y luego solicitaremos, si ella tiene a bien, dirigirnos unas palabras. Tenemos también con nosotros al obispo diocesano de la Iglesia Española Reformada Episcopal, don Carlos López Lozano, a quien le damos también nuestra más cordial bienvenida, y tenemos, como no, entre nosotros a doña Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, a la que también queremos señalar que si luego tiene a bien pueda dirigirnos unas palabras desde el atril. Bienvenidos a todos ustedes a este acto que nos parece de alta significación para la Docta Casa. He comentado en alguna ocasión que aquí se votó si Dios existía o no, y salió por un voto que no existía. Es decir, estamos en una casa que es cuna del liberalismo español, como muy bien saben ustedes, y tiene un cierto toque acaracá, porque, bueno, España y yo somos así. Bueno, pues entonces es para nosotros un inmenso placer, como digo, darles la bienvenida. Señalar únicamente, muy brevemente, cómo tenemos pensada la mecánica del acto. En primer lugar, vamos a solicitar a don Joan Salicru, productor, que nos dirija unas palabras, porque tengo entendido que tiene que volver casi inmediatamente a Barcelona, y por lo tanto le vamos a solicitar ahora en su momento que nos pueda dirigir unas palabras. Tenemos con nosotros al rector de la Facultad de Evangélica Bautista, don Julio Díaz Piñeiro, que tendrá a su cargo una breve introducción sobre el aspecto histórico del documental que luego vamos a tratar. Y luego tenemos la fortuna de tener con nosotros a don David Casals, que es el director del documental
que yo estoy seguro que será de sumo interés para todos nosotros, después de la proyección, pues entablar el coloquio con nuestros dos ponentes, formulando, estamos en el Ateneo de Madrid, si no tenemos coloquio no estamos en el Ateneo de Madrid. Como tenemos tiempo hasta las 9:30, si ustedes resisten, pues entonces estaremos encantados de poder, en fin, ejecutar este programa. Y sin más, le vamos a solicitar a don Joan Salicru que nos dirija unas palabras y es que tiene que ausentarse. Pues muchas gracias, don Ángel, porque así será, tendremos que coger el AVE para volver. Para nosotros, yo represento una productora que se llama CLAC, que es de Mataró, de una población cerca de Barcelona, conocida por tener el primer tren de la península, seguro que en los libros de la escuela lo recuerdan. Nosotros nos dedicamos a hacer documentales muchas veces sobre memoria histórica. Este es un producto de memoria histórica sobre la represión franquista en relación al mundo del protestantismo, pero es un producto de memoria histórica que se hace por una parte para, digamos, narrar o intentar reparar una historia que no está explicada, por esto es silenciada, y por lo tanto por intentar reparar a la comunidad protestante desde nuestra humildad, digamos, pero para otro público, digamos, para llegar a todo el mundo. Esto es un documental que le tiene que interesar a todo el mundo porque habla de la historia, digamos, de España. Es verdad que está centrada en Barcelona y las ciudades limítrofes, pero seguro que todo lo que se explica aquí habrá testimonios que lo podrán corroborar. Yo solo quería dar las gracias muy entusiásticamente pues a las personas que nos han invitado, a Daniel Bañuls, efectivamente, porque fue un poco quien ha hecho de enlace y hoy no nos puede acompañar. Dar las gracias también a David Casals y a los otros dos codirectores, Julia Soler y Sergi Martí, que hicieron posible este documental. Es un documental humilde, pero que creo que se entiende muy bien lo que se va narrando. Está en catalán, subtitulado en español, excepto algunas partes que son de personas que hablan en castellano, espero que no sea muy grande impedimento. Y después también dar las gracias a las instituciones públicas tanto españolas como, digamos, de Cataluña, que lo han hecho posible. Pues también queremos agradecer la presencia de Inés Mazarraza aquí, de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y también hay que citar de la Generalitat de Cataluña, la Dirección de Afers Religiosos, que es quien nos dio el primer apoyo, Enric Vendrell y otros directores generales que lo han seguido, también el Memorial Democrático, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona. Estas son las instituciones que han hecho posible, digamos, este documental, que espero que les guste muchísimo y que sirva, bueno, pues un poco para lo que decíamos, ¿no? Para intentar restañar algunas heridas, recuperar esta memoria y entre todos pues poder avanzar un poco en esta idea del pluralismo, ¿no? Y del respeto a las minorías. Muchas gracias. Pues llegó el momento de los saludos. Si doña Inés Mazarraza quiere dirigirnos la palabra, suyo es el atril. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí esta tarde. En primer lugar, agradecer al Ateneo y a la productora por invitarme a participar en este acto y felicitarles también por el trabajo realizado y el documental que van a ver. Yo ya lo he visto, tengo la suerte de haberlo visto y me parece un documento excepcional que recoge muy bien uno de los objetivos. Yo creo que también por eso desde la Fundación no dudamos en apoyar este tipo de iniciativas, porque recoge, como decía, uno de los objetivos de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es favorecer el reconocimiento de las minorías religiosas en España y favorecer también el reconocimiento de su contribución a la construcción democrática de nuestro país, ¿no? O sea, es decir, muchas veces damos por sentados los derechos y las libertades de las que todos disfrutamos hoy, creyentes o no creyentes, de distintas confesiones o no o de ninguna. Pero esto ha sido un camino y un recorrido largo, tortuoso, que no ha sido una línea recta, y desde luego el periodo que cubre el documental demuestra que ha sido una lucha importante y a la que hay que reconocer y sobre todo también agradecer a las comunidades que han estado implicados, ¿no? en esta conquista, digamos, de los derechos y de las libertades, ¿no? Por eso, bueno, pues desde la Fundación, como decía, no hemos tenido ningún
ninguna duda en apoyar este tipo de iniciativas y seguiremos haciéndolo, y desde luego, de hecho es una de las líneas de trabajo que estamos favoreciendo en los últimos años, una línea que se llama Hacer Memoria, de construcción de memoria democrática, de reconocimiento de ese recorrido, y bueno, y en esa misma línea seguiremos apoyando este tipo de iniciativas. Así que no me quiero entretener mucho, simplemente reiterar las felicitaciones y espero que les hablar del documental, que estoy segura que sí será. Muchas gracias. Bien, tengo que señalar que hice consulta al obispo don Carlos López Lozano sobre también tener la oportunidad de que nos dirigiera unas palabras, pero una afonía notable, pues obliga a que nos quedemos sin su saludo oral, pero desde luego entre nosotros está, y le damos las gracias por participar en este acto. Finalmente, pues tenemos que pedir a doña Carolina Bueno, la secretaria ejecutiva de la FEREDE, si tiene a bien dirigirnos unas palabras en la atril. Bueno, pues buenas noches a todos. Desde la Federación Evangélica, pues simplemente trasladar la gratitud por la producción de este documental, que yo no he visto, pero ya me han hablado de él. Gracias porque podemos disponer ahora de un documento en el que quede constancia y quede memoria de parte de nuestra historia, de la historia de la comunidad evangélica, y yo creo que es importante también tener este documento para las actuales generaciones y las futuras generaciones, ¿no? Porque nos habla de un tiempo en el cual no había o no tenía la población la libertad de la que hoy podemos gozar, pero la libertad también se puede perder, y por la libertad hay que seguir luchando y hay que seguir velando, y documentos como este yo pienso que pueden ayudarnos a que nos mantengamos también velando para que podamos seguir disfrutando de la libertad religiosa y la libertad de todo tipo en nuestro país y en el mundo. Así que muchas gracias por invitarnos a ver el documental. Me acaban de informar que está entre nosotros, y disculpen ustedes porque no tenía el placer de conocerle ni de saludarle. Está con nosotros don Alfredo Abad, que es presidente de la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española. Entonces, si tiene también a bien dirigirnos una palabra desde la atril, estaremos encantados. Muchas gracias. Yo como Inés he tenido el placer de disfrutar ya del documental en Cataluña y en catalán, y sobre todo lo que a mí más me ha impresionado, y que gracias al trabajo de la productora y del equipo de dirección con David y el resto del equipo, es la resiliencia. Es la historia de mujeres y de hombres que han mantenido el testimonio de su fe contra viento y marea. No es la historia de grandes instituciones, no es la historia de grandes fortalezas, ni siquiera de grandes recursos económicos, sino de mujeres y de hombres que apostaron por decir creo de esta manera, y esta alternativa de fe fue sostenida en medio de dificultades y de persecuciones enormes. Lo más grande que yo he disfrutado del documental, en ese testimonio y en esa resiliencia y en ese trabajo exhaustivo de documentación, pues un trabajo muy documentado y muy bien documentado, de historias, de testimonios, de personas, es que ellos viven su fe. Yo creo que todas las minorías en la defensa de las libertades y todas las alternativas de fe por discriminadas, perseguidas o reducidas a la nada, al ninguneo que se vean, forman parte de nuestra historia. Recuperar esta historia no solo es una riqueza para el mundo protestante, que lo es, sino para la historia de nuestro país, para la historia de nuestros países, y para el testimonio de que realmente merece la pena defender lo que uno cree y mantenerlo a pesar de que ponga en riesgo la vida, el prestigio y el reconocimiento social. Muchas gracias también al Ateneo y a la Iglesia Bautista en su centenario por la proyección de este documento. Pues entremos
ya el asunto, yo tengo que significar también que si el protestantismo en España tuvo que soportar aquellos años de plomo, y de ello soy testigo porque fui miembro de la Iglesia de Laci con 17 años y tengo 80. Esta casa también lo sufrió, como lo sufrió la institución libre de enseñanza. Fueron tiempos donde una marea de plomo cayó sobre los lomos. Yo pienso siempre en aquello de Ortega y las meditaciones del Quijote, como si San Lorenzo del Escorial fuera una parrilla invertida sobre los lomos de España. Bien, pues disculpen esta digresión, pero tenía que decirlo. A continuación entramos, como digo, a la primera exposición histórica que tendremos. Posteriormente asistiremos a la breve exposición de lo que vamos a ver, la proyección de lo que vamos a ver. A mesa nos bajaremos luego para ver la proyección, como digo, y finalizaremos con el coloquio. Rector Julio Díaz, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer de forma muy personal a la agrupación especial para el estudio de las religiones del Ateneo de Madrid la invitación a exponer esta breve conferencia que tiene como propósito definir el marco histórico en el cual se sitúa el documental que vamos a ver a continuación. Quiero comentar diciendo que dentro del protestantismo de España hay historiadores de gran talla que hubieran hecho esta misma labor con una dignidad y con una altura sin duda muy reconocibles. Pero gracias también por esta consideración, poder ser yo en esta tarde el que tenga a mi cargo esta exposición. Bien, quisiera comenzar dando unas breves pinceladas en cuanto a los antecedentes de lo que fue la Reforma Protestante en España. Muchos sabéis que la fecha de la cual partimos para recordar lo que fue este gran evento que sacudió Europa es el 31 de octubre de 1517, fecha en la que el monje agustino alemán Martín Lutero expuso al público sus 95 tesis contra la venta de indulgencias. No sería su única obra. Lógicamente, en los años siguientes Martín Lutero publicó y escribió diferentes tratados, y en el año 1519 aparecen en los Países Bajos las primeras traducciones al castellano de las obras de Lutero, cuya difusión se va a ver muy favorecida por la invención de la imprenta unos años antes. Estas obras, traducidas al castellano en 1520, comienzan a llegar a nuestro país, a pesar de los intentos de la Inquisición para interceptarlas. Las obras luteranas fueron recibidas con interés especialmente por parte de los humanistas españoles radicados o relacionados muy directamente con universidades como las de Alcalá de Henares y Salamanca, y también por personas pertenecientes a las clases altas de la sociedad civil y del clero. En la década de 1540 surgirán comunidades reformadas clandestinas en Valladolid y en Sevilla, con sus correspondientes ramificaciones. Los integrantes de estas comunidades tenían tres características comunes. Por una parte, ya lo he mencionado, la vinculación con el humanismo complutense. En segundo lugar, muchos de ellos relacionados con la corte imperial. Y en tercer lugar, la mayoría eran cristianos nuevos, es decir, descendientes de conversos, mayormente judíos. Las congregaciones que he mencionado pues fueron descubiertas y aniquiladas por la Inquisición entre los años 1559 y 1560. El protestantismo va a ser reintroducido en nuestro país durante el siglo XIX, en lo que algunos autores, historiadores, han dado en llamar la Segunda Reforma en España. Por cierto, una expresión acuñada no por autores españoles, sino por un historiador británico llamado Thomas Macri en el año 1829, y a su vez popularizada por una mujer escocesa, Roberta Piddy, quien en el año 1871 publica una obra, Los albores de la Segunda Reforma en España, lo que hace que esta expresión, que ya Macri había utilizado, sea cada vez más conocida en los círculos protestantes británicos. Si hablamos de la Segunda Reforma en España, tenemos que distinguir al menos 4 periodos: los años 1808 a 1833, cuando se organizan en el extranjero sociedades misioneras
que serán las que fundarán las primeras congregaciones protestantes contemporáneas en nuestro país. El periodo entre 1833 y 1868, un periodo en el cual la Inquisición ya ha sido suprimida, al menos formalmente, y se van a establecer las primeras comunidades protestantes en España, algunas de las cuales perduran hasta hoy. 1868-1874, lo que llamamos el sexenio democrático o revolucionario, una época, un periodo de difusión y consolidación del protestantismo en un régimen de tolerancia religiosa, no de libertad, pero sí de tolerancia religiosa. Y desde 1874 nos encontramos con la restauración borbónica y el retroceso en la libertad religiosa. Hay una merma significativa de los derechos de los disidentes de la Iglesia oficial, la Iglesia Católica Romana, regulada por el artículo 11 de la Constitución de 1876. Quisiera dar ahora un salto, me gustaría detenerme en lo que significó el protestantismo en España durante la época de la Restauración Borbónica y la Segunda República, pero tenemos que ceñirnos al marco que antes he descrito, he mencionado, que tiene que ver con este contexto del documental que vamos a visualizar. Tras la derrota del orden republicano en la Guerra Civil, 1936-1939, que había garantizado la libertad religiosa en nuestro país, el 17 de julio de 1945, el régimen totalitario surgido de la contienda promulgó el llamado Fuero de los Españoles, que dio paso a una limitada, yo diría limitadísima, tolerancia religiosa en nuestro país, lo que no evitó que el 12 de diciembre de 1946 las Naciones Unidas condenaran a España al aislamiento político y que el país quedara excluido del Plan Marshall, entre otras razones, por la denuncia de la situación religiosa en España que realizaron varios líderes protestantes españoles a medios de comunicación estadounidenses y al secretario de Estado. La reacción del gobierno español al aislamiento internacional se tradujo en, por una parte, la reinterpretación del artículo 6 del Fuero de los Españoles, que llevó a una limitación muy severa de esa tolerancia religiosa recogida en el texto, y también a la represión directa de la presencia protestante en España, al culpabilizarse a los protestantes de ser los causantes del aislamiento internacional que estaba viviendo el país. Esta represión se tradujo en actos vandálicos contra capillas y templos, confiscación y destrucción de literatura bíblica y divulgativa, la denegación de permisos para apertura o reapertura de lugares de culto, consejos de guerra a militares de fe protestante y la discriminación en el ámbito público, sea colegios, juzgados, cementerios y cualquier otro ámbito del orden civil. Por otra parte, se procede a un reforzamiento de las relaciones Iglesia-Estado. El 25 de agosto de 1953 se firma el concordato entre la Santa Sede y el Estado español, y el concordato concede a la Iglesia Católica plenas competencias en cuanto al matrimonio y la enseñanza, lo que va a repercutir muy negativamente en la comunidad protestante de España. Con el restablecimiento en 1953 de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y España, se inició un breve periodo de tolerancia religiosa que culminó en 1955, un breve periodo apenas, coincidiendo precisamente con el fin del aislamiento internacional de España, que comienza a ser admitida en diferentes organismos internacionales. ¡Qué paradoja! España es admitida y termina la tolerancia tan limitada que ya existía. En 1957 se constituye un gobierno tecnócrata que el 17 de mayo de 1958 promulgó la llamada Ley de Principios del Movimiento Nacional, que excluyó a los protestantes de la participación en el ámbito público. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo protestante a este periodo de intolerancia? Bueno, por una parte nos encontramos con que las comunidades protestantes se van a mostrar cohesionadas, muy activas en la propagación de sus ideas, a pesar de las restricciones impuestas, lo que se va a traducir, a pesar de ese contexto de opresión, en un número significativo de fieles, en un crecimiento en el número de fieles. Por otra parte, el pueblo protestante de España toma conciencia de la necesidad
de crear un frente común ante la intolerancia. Por este motivo, el 20 de noviembre de 1953 se constituye la Alianza Evangélica Española para la defensa de los derechos de los protestantes, por iniciativa de dos destacadas figuras del protestantismo español, José María Martínez y el británico Ernesto Trenchard, de la que posteriormente nacería la Comisión de Defensa Evangélica, precedente de la actual Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. También se crean asociaciones de pastores para estrechar las relaciones fraternales a nivel interdenominacional e impulsar acciones conjuntas frente a la intolerancia religiosa. La primera en crearse fue la de Cataluña y Baleares, que se fundó en Barcelona el 9 de febrero de 1956. El 14 de mayo de este año nace la Comisión de Defensa Evangélica para la defensa de los derechos civiles de los protestantes españoles. Sus primeras actuaciones fueron, por una parte, dirigir una carta al general Franco, exponiéndole las situaciones a las que estaban sometidos los protestantes españoles, una carta que no tuvo respuesta. El nombramiento en 1958 del abogado y pastor bautista José Cardona Gregori como secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa Evangélica. Como dije antes, entre los años 1951-1967 asistimos a un aumento significativo del número de creyentes protestantes en España. Este crecimiento numérico va a ser más lento en los años 50 debido a la lenta superación del trauma bélico y a la represión antiprotestante. Entre 1957 y 1967, sin embargo, se va a producir un gran crecimiento. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay una débil apertura política del régimen, aires de renovación en la Iglesia Católica Romana, que culminarán en la convocatoria del Concilio Vaticano II en 1962, cambios sociológicos en España. Son los años de la transformación agraria, del desarrollismo económico, de la generación que no ha conocido la guerra. Y aquí hay un dato significativo interesante también, la influencia del turismo extranjero. Los primeros turistas extranjeros comienzan a llegar a nuestro país, lo que va a obligar a las autoridades a la apertura de capillas protestantes cerradas desde la guerra civil para atender las necesidades espirituales de estos turistas que en su mayoría proceden de países de mayoría protestante. En el año 1961, la Comisión de Defensa Evangélica habla de 14.000 protestantes en España, aproximadamente, agrupados principalmente en 5 familias eclesiales: la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, lo que conocemos como la FIEIDE, la Unión Evangélica Bautista de España, la UEBE, las Asambleas de Hermanos, la Iglesia Evangélica Española y la Iglesia Española Reformada Episcopal. No he dicho esto en orden de preferencia, simplemente he mencionado estas familias eclesiales. El Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1965, fue convocado por el Papa Juan XXIII, como bien sabemos, con el propósito de evaluar la situación de la Iglesia Católica y sus relaciones con el mundo secular. El 7 de diciembre de 1965 se aprobó por abrumadora mayoría la Declaración sobre Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae, que abrió la puerta al diálogo interconfesional y a la tolerancia religiosa en los países de mayoría católica. Algunos sectores políticos y eclesiásticos españoles se van a oponer a la aplicación práctica de esta declaración en España. Como siempre, en España somos más papistas que el Papa. La Ley Orgánica del Estado, promulgada en enero de 1967, en sintonía con los principios del movimiento nacional, va a ser el resultado de las conclusiones del Concilio Vaticano II, llevado a cabo por este sector más progresista dentro del gobierno de España. Durante estos años, la comunidad protestante de España va a recibir el apoyo de la comunidad evangélica internacional, lo que se va a materializar en el envío de misioneros a España por parte de agencias misioneras extranjeras. El 26 de junio de 1967 fue aprobada por las Cortes Españolas la Ley 44/1967, reguladora del derecho civil a la libertad en materia religiosa, impulsada, entre otros, por el ministro José María Castilla Aymar. Esta ley va a permitir la apertura e identificación de los lugares de culto protestantes
y el desarrollo interno de las congregaciones. Pero eso sí, a cambio se va a exigir a la comunidad protestante la inscripción de dichos lugares de culto en un registro especial del Ministerio de Justicia, lo que va a provocar una división en la comunidad protestante de España entre partidarios y detractores de esta ley. Qué triste paradoja que los primeros atisbos de libertad vayan a ser acompañados de un enfrentamiento interno en la comunidad protestante. Entre 1967 y 1978 se va a producir un estancamiento en el crecimiento del protestantismo español. Estamos hablando de 1967, cuando la ley reguladora de libertad religiosa, que no era tal, sino que era de tolerancia, se ha publicado, y los protestantes podemos emerger, usando una expresión popular, de las catacumbas. Sin embargo, vamos a asistir a un periodo de estancamiento. ¿Debido a qué? Bueno, ya lo he mencionado, a esa disputa interna sobre la inscripción de las iglesias protestantes en el registro especial del Ministerio de Justicia o no. Por otra parte, el cambio social en España y la mejora del nivel de vida de los ciudadanos en la época del 600 y de las vacaciones y de los domingos en la playa o en el campo con la paella. La crisis de las ideologías, el pragmatismo economicista, como no, la renovación interna de la propia Iglesia Católica Romana a partir del Concilio Vaticano II. También la desvalorización de los planteamientos apologéticos como base principal de incorporación de nuevos miembros a las iglesias protestantes, que ese había sido el discurso habitual, nuestro discurso habitual, a la hora de presentarnos a la sociedad, una actitud apologética contra la Iglesia Católica. También nos encontramos con la desorientación y la pérdida de combatividad de las bases eclesiales. Esa combatividad que hemos visto en los años de la posguerra, que llevó a ese crecimiento numérico del pueblo protestante en España, pero que en este momento está en baja posición. También nos encontramos con proyectos de crecimiento que no se van a corresponder con los resultados obtenidos. A partir de 1969 van a tener, es un dato interesante, van a tener lugar las primeras manifestaciones públicas de los protestantes españoles desde la Segunda República. Es decir, estamos hablando de congresos, conferencias, actos evangelísticos, proyección de películas, distribución de literatura bíblica, apertura de nuevos puntos de misión, etc. Eso sí, siempre bajo una vigilancia atenta. Como bien sabemos, el general Franco muere en 1975, sube al trono de España de Juan Carlos I, y el 6 de diciembre de 1978 va a ser aprobada en referéndum la nueva Constitución española, que recoge la libertad religiosa como derecho constitucional. El 5 de julio de 1980 es sancionada por las Cortes la nueva ley de libertad religiosa, la Ley Orgánica 7/1980, que derogaba la de 1967, esta ley que he mencionado que tiene que ver con el restablecimiento de la libertad religiosa. Y el 28 de abril de 1992 tiene lugar la firma de los acuerdos de cooperación entre el Estado español y las minorías religiosas de notorio arraigo en España, musulmanes, judíos y protestantes, que va a ser ratificada por las Cortes el 17 de septiembre del mismo año. Previamente, el 12 de noviembre de 1986, se había constituido la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la FEREDE, que es la heredera de la Comisión de Defensa Evangélica, como órgano de interlocución entre el Estado español y la comunidad protestante. Estas favorables condiciones de libertad religiosa producirán el crecimiento numérico de la comunidad protestante de nuestro país, que desde 1975 hasta ahora ha sido exponencial. Y permitidme algunas cifras que avalan esta afirmación. 30.000 fieles en 1975, 37.000 en 1980, 71.500 en 1990. Por cierto, 30.000 de ellos de miembros de la Iglesia de Filadelfia, de etnia gitana, y 250.000 en el año 2010. El censo realizado en 2018
por el Observatorio de Pluralismo Religioso del Ministerio de Justicia reveló que el 1,96% de la población de España era protestante, es decir, más de 900.000 personas, de los cuales 200.000 procedían de las corrientes migratorias con destino a España. Otras estadísticas elevan este número a 1.500.000 si contabilizamos a los residentes procedentes de países protestantes establecidos en nuestro país al menos 6 meses al año. En el año 1994 el pastor José María Martínez escribió: ya no existe ni una sola provincia de España en la que no haya por lo menos una iglesia o punto de visión. 1994. Hoy existen más de 4.500 lugares de culto. Aquí es necesario destacar el auge del movimiento carismático y pentecostal, con un crecimiento numérico claramente superior al de otras familias eclesiales protestantes y más identificado con la cultura popular. Hemos de hablar de avances significativos en el terreno educativo, como por ejemplo la implantación de la enseñanza religiosa evangélica en escuelas e institutos, el reconocimiento a efectos civiles de la formación teológica ofrecida por los seminarios más representativos del panorama evangélico español, la creación de numerosos centros de formación bíblico-teológica para la formación de obreros laicos, o la progresiva concienciación del pueblo evangélico en lo que respecta a la responsabilidad social, con atención a sectores de población vulnerables o en riesgo de exclusión social. También, como no, apertura de la comunidad protestante en la sociedad. Pero aquí quiero decir que todavía subsiste un complejo de gueto en el pueblo protestante. Tantos años viviendo en esa condición han marcado nuestro carácter y seguimos teniendo este complejo, quizás día a día más superado, pero todavía presente. Sigue habiendo un gran desconocimiento y prejuicios de la sociedad civil hacia la comunidad protestante. También hablamos de un crecimiento de la clase media o media baja en la membresía de las iglesias, lo que aumenta las posibilidades de presencia e influencia social. Y por supuesto, el crecimiento de la población inmigrante en las iglesias protestantes de nuestro país. Por su parte, el teólogo protestante español Pedro Zamora señala algunos signos de fatiga del protestantismo español. Por una parte, el impacto de la secularización en los fieles, que conlleva un relajamiento en el testimonio y la ética. Lo que denominaríamos un localismo eclesial y denominacional, muy propio del protestantismo. También el del trasvase constante de feligreses del sector tradicional de referencia, o sea, las denominaciones históricas, al sector, denomina este teólogo, de los nuevos en el barrio, iglesias pentecostales, iglesias independientes, y se pregunta Pedro Zamora si ellos ocuparán el rol de referencia social que antes tenían las denominaciones protestantes históricas. La afiliación que se conserva y la nueva, cuando la hay, es blanda, sin movilización. De hecho, se produce, dice Pedro Zamora, incluso una suerte de afiliación múltiple, es decir, afiliación a varias iglesias a la vez, por servicios diversos, lo que confirma la indiferenciación entre las familias eclesiales protestantes de España. Las iglesias locales o parroquias de las denominaciones han desarrollado una sospecha e incluso una gran resistencia al sostenimiento de lo que podríamos llamar el aparato denominacional. Se fragmentan y se multiplican los núcleos eclesiales locales sin capacidad de referencialidad nacional, cuando menos transnacional. El crecimiento de las megaiglesias o megaparroquias sería un ejemplo de ello. Bien, quisiera daros algunos datos. Simplemente podemos decir que las familias, el protestantismo español está dividido en varias familias eclesiales, algunas con una, podríamos llamar, inclinación antiecuménica y otras con una inclinación ecuménica.
Dentro del primer grupo situaríamos a las iglesias protestantes libres, que suponen el 38,20%, a las pentecostales históricas, el 10,80%, los bautistas, el 9%, los adventistas, el 2,70%, y otras, que sería el 1,40%. En total suman el 62,10% del conjunto de los protestantes españoles. Tenemos, por otra parte, iglesias con una inclinación ecuménica. Las iglesias de la Comunión Anglicana representan el 10,60%, las iglesias luteranas el 9,70%, las iglesias unidas 7,20%, las reformadas presbiterianas el 7%, las metodistas el 3,40%. Total suman el 37,90%, que sumado a los 62,10 anteriores serían el 100%. Los datos están extraídos del informe del Global Christianity de diciembre de 2011. Bien, tengo ya que terminar porque es el momento del devoción. Esto es de formación profesional del documental. Es que la terminología protestante es esta. Cuando hablamos de nuestra liturgia hablamos de los devocionales, de los cultos. A veces usamos un lenguaje poco conocido por el mundo secular y tenemos que también adaptar nuestro lenguaje. Pero no hablo de devocional, hablo de documental. Quiero concluir diciendo que las comunidades protestantes de España aspiramos a ser comunidades bíblicamente fundamentadas o cimentadas, teológicamente reflexivas, no neutrales en cuanto a los valores cristianos, socialmente involucradas, compasivas, misionológicamente comprometidas e históricamente relevantes. Es decir, no queremos pasar inadvertidos ni en la sociedad ni en la historia. Esta es nuestra vocación. Si lo conseguiremos o no, la historia lo dirá, pero en ello estamos. Así que espero que con estas pinceladas haya sido suficiente para describir ese marco en el cual se sitúa lo que a continuación vamos a ver, agradeciendo el gran trabajo que David, Joan y todo el equipo habéis realizado, y espero que esta brevísima exposición haya servido un poco para situarnos en lo que vamos a ver a continuación. Muchas gracias. Bien está, pues a continuación le vamos a pedir al director del documental, don David Casals, que tenga a bien dirigirnos la palabra, que sea preparatoria del documental que luego veremos. Primero de todo, es un privilegio estar en esta casa, en el Ateneo de Madrid, en esta sala tan llena, para participar y también participar en un acto del programa de la Agrupación Especial para el Estudio de las Religiones y de este nuevo foro interdisciplinar para el diálogo interreligioso y de diálogo con la sociedad postsecular, que se va a poner en marcha, una iniciativa que celebro y que es muy oportuna en los tiempos que corren. Y también, de nuevo, a felicitar también a la Unión Evangélica Bautista de España y también al seminario por su centenario, y también a todos ellos por habernos invitado a estar aquí. Presentamos en Madrid un proyecto que nació en Cataluña. Protestantes, la historia silenciada. Es un documental bilingüe en catalán y castellano. Cada persona se ha expresado en el idioma que se ha sentido más cómodo, donde diferentes expertos y también testimonios de todas las denominaciones históricas del protestantismo nos explican en primera persona la situación que tuvieron que vivir durante los 40 años de franquismo. Al final del documental, uno de los entrevistados, que es el ex dirigente de las asambleas de hermanos en Barcelona y otros puntos de Cataluña, Santiago Giordano, resume muy bien cuál ha sido y cuál es el propósito del proyecto. Citaré textualmente sus palabras. Dice: tanto que se habla de memoria histórica, también debería figurar la persecución de los protestantes. La falta de libertad religiosa tuvo consecuencias en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los fieles. Y lo que hemos hecho en el documental es intentar unir en 52 minutos
el testigo, las experiencias cotidianas de una serie de personas que para mí no dejan de ser héroes cotidianos con las circunstancias políticas, ¿no? Como bien comentaba, cómo van cambiando, cómo pese a ello, pese a que el marco legal en teoría debería ser más ameno para los protestantes, la realidad es que no es así. La historia de nuestras comunidades lo pone de manifiesto. Un dato que quiero aportar al respecto: al menos en Cataluña, el último caso de intolerancia que está documentado es en una fecha muy tardía, que es en el año 1972. Hablábamos antes de la ley de libertad religiosa del año 67, o ley de pseudo libertad religiosa para otros. Un pastor metodista, Enric Capó, en una revista interna de la Iglesia Evangélica Española, denuncia esta situación. La publicación es embargada y él es juzgado en el Tribunal de Orden Público. No son unas declaraciones que hiciera o en la radio o en la televisión o en un diario de gran tirada, sino en una revista de consumo interno, ¿no? Lo que no deja de ser paradójica de cuál era la situación. La falta de libertad religiosa, las consecuencias que tenía eran totales en la vida de los fieles. Esta situación de discriminación arrancaba en el nacimiento, ya que el registro civil ponía dificultades a las familias que decidían llamar a sus hijos con un nombre que no formaba parte del santoral católico, pero que estaba en la Biblia. Es lo que ocurre con un nombre tan común hoy en día como Lidia. Lidia es una de las entrevistadas, Lidia Sevilla, hija de un reverendo anglicano en Valencia, que más tarde se instaló en Barcelona. Su padre tuvo que llevar el Nuevo Testamento al párroco de la zona de la que dependía el registro civil para decirle que efectivamente el nombre de Lidia aparecía en el Nuevo Testamento y que no se lo sacaba de la manga de ningún sitio. Los problemas no se acaban con el nombre. Adoctrinamiento escolar, dificultades en el servicio militar, ya que muchos fieles protestantes decidían no arrodillarse en la misa en la que se juraba bandera, y esto podía implicar la apertura de un consejo de guerra al considerarse un delito de desobediencia. Seguro que muchos de aquí en la sala y también de la transmisión online esto o lo han vivido en primera persona, o se lo han contado los miembros más antiguos de sus iglesias, o le pasó a sus padres y a sus abuelos. Las dificultades también afectaban a la difusión, a la hora de imprimir libros. Nos cuentan desde tráfico clandestino de Biblias, desde un niño pequeño que sus padres que imprimían literatura evangélica, cuando venía la policía a casa escondían todo lo relacionado con los libros debajo de la cuna del hijo. Es Eliseo Vila, editor de Twille, que nos lo cuenta. Y obviamente esta situación de ser ciudadano de segunda, de tercera o de cuarta llegaba también en los entierros, ya que el recinto reservado tanto para protestantes, judíos, perdón, ha sido la palabra en catalán, mil disculpas, niños nacidos sin bautizar, etcétera, o apátridas, era un espacio que no reunía las condiciones mínimas en muchos casos, ¿no? En muchos pueblos se llamaba el corralito. La Constitución de 1978 significó el reconocimiento de la libertad religiosa, algo que anteriormente solo había ocurrido en el breve periodo que duró la Segunda República, cuya proclamación fue celebrada con júbilo por las publicaciones evangélicas de la época. España es de hace más de 40 años un país aconfesional. Sin embargo, un sentimiento compartido entre buena parte del protestantismo español, sobre todo entre las denominaciones históricas, es que sigue existiendo un fuerte sentimiento de discriminación. Algunas de las personalidades que hemos entrevistado esta situación la viven directamente, porque por ejemplo no pueden cobrar una pensión pública
ya que el Estado no reconoció hasta finales de los años 90 a los pastores como categoría laboral. Es algo que sigue lastrando todavía la economía de muchas de las denominaciones históricas. La pregunta es, ¿por qué hablar de todo esto ahora? En primer lugar, por una cuestión de dignidad. Este documental pretende ser un grano de arena para acercar unos hechos que son muy conocidos para las iglesias y las familias que los vivieron, no sé si para las nuevas generaciones, pero que pueden ser útiles en las sociedades en las que vivimos. Sociedades basadas en la diversidad de creencias, donde es muy importante el valor del respeto. Estamos viendo el crecimiento de los populismos. En este caso, lo que contamos en este documental puede ser un ejemplo de cómo no tiene que gestionarse la diversidad de una sociedad. Durante el más de un año que hemos estado haciendo presentaciones, hemos hecho actos donde han participado también creyentes de otras religiones, también católicos. También no deja de ser sorprendente que problemas que ahora tiene la comunidad musulmana con los entierros, también antes los habían sufrido los protestantes, ¿no? También cuando hablábamos antes de las dificultades de exponer en el espacio público la propaganda, las ideas religiosas, nos contaba un dirigente bahá'í de Barcelona los problemas que tuvo con el gobernador civil de Guadalajara en los años 70, que también es una fecha muy tardía, por un acto que hicieron, ¿no? Al final acabaron distribuyendo los folletos en los buzones de las casas y no en la calle. Este proyecto empezó a andar a principios de 2018, después de la muerte de mi abuela materna, que había asistido a cultos clandestinos entre 1939 y 1945. En su municipio, que es donde yo también resido, Rubí, a 15 kilómetros de Barcelona, estos cultos se celebraban en varios hogares, entre ellos el de mi bisabuelo paterno, que estuvo una noche en el calabozo por hacer algo tan peligroso como un culto evangélico en su casa. Nos quedan cada vez menos personas, menos testimonios que nos puedan explicar qué pasó entonces, por una cuestión obvia, el paso del tiempo, y escuchar su experiencia, que para mí es muy valiosa y para muchos de nosotros también, es lo que ha pretendido humildemente este proyecto. Para mí es un motivo de orgullo que hemos conseguido implicar a todas las denominaciones históricas, ya las hemos citado aquí, y cómo también sus aportaciones se complementan con el testimonio de expertos que han trabajado estos hechos desde un punto de vista académico, a quienes de nuevo quiero agradecer su colaboración. Soy periodista, mi objetivo siempre ha sido abordar la diversidad religiosa, el protestantismo en España y los duros hechos que explicamos desde un punto de vista estrictamente periodístico. En este documental su finalidad es 100% informativa y divulgativa, ya que además el objetivo que nos marcamos el equipo cuando empezamos y que logramos este otoño era que se emitiese por la televisión autonómica, algo que logramos en horario de máxima audiencia por el segundo canal, que es el canal 33 que se llama, a las 10:40, que son ahora, la verdad, es en pleno prime time. Durante la mayoría de actos los hemos organizado junto a iglesias centenarias de Barcelona, otras más jóvenes, también con entidades católicas, y también hemos hecho un par de actos que han tenido una vertiente interreligiosa por la importancia de tender puentes. Precisamente esto es lo que estamos haciendo esta tarde: tender puentes entre generaciones, entre denominaciones, entre diferentes maneras de vivir la fe o de vivir la fe en un mundo secular, y esto un poco es el objetivo de esta tarde. De nuevo, gracias por su asistencia y vuestro apoyo. Gracias.